Luces y sombras, grabado tridimensional es el título de la exposición que se va a inaugurar esta tarde a las 7 en la sala de exposiciones del campus de la Asunción, del campus universitario de Cádiz, ubicado aquí en nuestra ciudad. La artista, la autora de esta muestra es María Pujol. Ella nos va a explicar un poco la técnica que utiliza, en qué consiste el grabado, ese efecto tridimensional también que le da a su obra. Y esta exposición llega por primera vez no a nuestra ciudad ni a nuestra provincia, sino que expone María por primera vez en nuestra comunidad autónoma en Andalucía y viene de la mano del viajero Alado, que lleva a cabo lo que es el comisario de la exposición en la figura de Bruto Pomeroy, al que saludamos hasta hora de la mañana. Bruto, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, es un placer para la Universidad de Cádiz en este caso y para mi Galería de Arte, que es el Viajero Alado, en esa comunión que llevamos desde hace años entre el Vicerrectorado de Cultura y el Viajero Alado, poder traer a artistas de la relevancia, como hemos hecho en anteriores ocasiones, pero sí, traer artistas con la relevancia de Pujol, de María Pujol. A la que saludamos también. María, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y bienvenida a nuestra ciudad y bienvenida también con tu exposición, que nos comentabais antes de entrar en directo que era la primera vez que expones en Andalucía, y qué suerte tenemos los jerezanos y la provincia de Cádiz de poder ser sede de esta primera muestra aquí en nuestro territorio. Gracias. Además, me comentabais, acabas de ganar el Premio Nacional de grabados del Museo de Grabados de Marbella. Sí. No sé si lo he dicho bien. Lo has dicho muy bien, vale. que es todo un referente del grabado en nuestro país. En España, el Museo del Grabado de Marbella es todo un referente, además de las vanguardias. Año tras año, desde hace ya mucho tiempo, Germán Borrachero, su actual director, hace un trabajo espléndido, potenciando y defendiendo el grabado a nivel internacional y a nivel nacional. De hecho, en estos días se están celebrando el 30 aniversario de la existencia del Museo del Grabado, lo cual es una alegría para nosotros. Y es una alegría que, montando la exposición en los últimos 2 días, de pronto Germán nos llama y dice: le hemos concedido el Premio Nacional, es un Premio Nacional de Grabado, a María Pujol. O sea que estamos de enhorabuena por partida doble. Bueno, te traemos suerte. Se puede decir que aquí en nuestra ciudad, oye, mira. Y ella además ha traído la lluvia, que nos viene muy bien. Que nos viene muy bien, la verdad. Sí, sí. Yo creí que aquí tenía el sol. Tanta falta nos hacía. Sí. Bueno, María, tú eres artista, grabadora y estampadora. Cuéntanos en qué consiste el grabado, cuál es la técnica que se puede hacer con esta herramienta. El grabado es un oficio, y es un oficio muy curioso porque tiene unos procesos muy elaborados y muy largos. Es un proceso que estás en constante contacto con los materiales y realmente da mucha energía vital, porque tú imaginas un resultado, pero hasta que no levantas el papel, ahí surge la magia, ¿no? Y te emocionas, entonces te da mucha vida este oficio. El grabado consta, para explicar sencillamente un poco para el público, para que entienda un poco más la muestra, nosotros creamos, a partir de metal, madera, linoleum, puede ser cobre, puede ser latón, puede ser zinc. Nosotros dibujamos en el metal a través de un ácido, que son sales, no es tóxico. Lo que hacemos es grabar incidiendo el metal, ¿vale? O sea, es una incisión que hacemos en el metal dibujando, ¿vale? Entonces ponemos tinta, limpiamos la superficie y la tinta queda atrapada donde nosotros hemos incidido el material. Lo ponemos en la prensa, el papel encima de la matriz, la prensa hace mucha fuerza y cuando levantas el papel, mágicamente ves que la imagen se ha traspasado en el papel, ¿no? Y entonces es un arte múltiple. ¿Qué pasa? Que yo personalmente he desarrollado mi arte, mi línea artística. No me conformo solo con hacer el grabado en el papel, sino que aparte incido con un bisturí todo el papel, voy recortando poco a poco y creo la tridimensionalidad. Hago piezas tridimensionales como libros de artista y también hago con el grabado, lo monto en cajas de madera que aíslo del fondo de la caja, entonces cuando pones luz, juegas con la luz y las sombras. Exactamente, y ahí es el nombre de grabado tridimensional, que es lo que diferencia mi obra del resto de grabados. ¿Da apariencia de movimiento en alguna ocasión? Total, porque son obras que, por ejemplo, te las cuelgas en casa, en un espacio que toque la luz natural, y por la mañana la sombra está a un lado, por la tarde la sombra está en otro lado, y entonces es como adquiere volumen y movimiento, tiene vida.
la obra en sí, ¿no? Se puede jugar totalmente con los focos, entonces, bueno, creas un volumen, una tridimensionalidad muy, muy curiosa. Esa es una obra viva, una obra en movimiento, ¿no? Exactamente. Que esa vitalidad se la da la luz, el efecto de la luz. Total, por eso luces y sombras. Y bueno, ¿qué formato o qué se plasma con esos grabados? Desde figuras geométricas, pero en esa exposición da esa apariencia como de bosque, ¿no? La naturaleza también muy metida dentro de tu obra. Sí, y yo me inspiro sobre todo con los árboles, las texturas, todo lo estamos viendo el orgánico. cartel de la exposición, ahora sí que exactamente. vemos una de las obras ahí. A mí me inspira mucho la naturaleza, sobre todo los árboles, porque es una inspiración que nunca termina. Un árbol, según el momento del día, según la época del año, es súper inspirador, ¿no? En invierno sin hojas, en primavera con hojas, ¿veis? También, aparte, cada año lanzo una serie distinta donde incorporo nuevos elementos innovadores, quiero decir. Tradición y innovación, estos dos conceptos me interesan mucho. Trabajo el grabado como trabajaba Goya, pero aplico innovación técnica como luces LED, tridimensionalidad, entonces le doy esta contemporaneidad a un oficio ancestral. Y también introduces color. Sí, también color, que se ve muy poco en el grabado. Exacto, eso te iba a decir, porque normalmente los grabados son blancos y negros. Total, pero he visto que hay obras en las que también introduces color. Exactamente, son técnicas más contemporáneas de grabado y bueno, pues intento siempre dar una diferenciación en el grabado, porque bueno, tengo un taller de grabado que se llama Manera Negra en Barcelona, entonces los visitantes siempre... Ostras, el grabado, esto es muy antiguo, es como muy oscuro, sí, no ha cambiado. Muy... Entonces yo pensé, estuve investigando cómo aportar una pequeña diferenciación para que la gente al verlo se entusiasmara, viera un poco distinto, ¿no? Entonces, bueno, pienso que lo estoy consiguiendo porque realmente atrae mucho este tipo de montajes a la gente. Porque además utilizas la técnica, bueno, a Bruto lo tengo yo aquí, es que me he venido un poco arriba. Claro, por favor. Se me vienen muchas preguntas porque, claro, lo utilizas la técnica tanto para muestras, es decir, cuadros, para pared, pero también encuadernación. Exactamente. Hago libros de artista, que el libro de artista es un género artístico ya en sí mismo. Entonces, ese género artístico a mí me da mucha libertad. Porque no tiene límites, quiero decir, tiene formato de libro solo cuando está cerrado. Entonces, cuando se abre como un acordeón, es una tira de papel larga que estampo continuamente, recorto a mano todo y hago el montaje de acordeón. Entonces, con eso puedes jugar a darle formas, a darle una estrella, forma de estrella. Esto gusta mucho a coleccionistas. Hay un tipo de coleccionista que es solo de libros de artista. Y para el artista da mucha libertad de expresión este formato. Y la idea de pieza única, que es algo que hay que destacar mucho en la obra de María Pujol. El grabado se instauró hace siglos como una cierta democratización del arte en cuanto que se podían reproducir piezas que no era la pieza única de una obra escultórica o de una pintura, sino que se produce en línea, ¿no? Ella vuelve casi a los orígenes del arte y entonces... cada pieza que hace es única de cara a... Exactamente, porque es una contradicción bonita, creo yo, porque utilizo una técnica de arte múltiple para terminar haciendo piezas únicas. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo lo recorto todo a mano, una por una. Es imposible, aunque utilice la misma imagen, es imposible hacer dos piezas iguales. Así que realmente las firmo y número como piezas únicas. Me gustaría también insistir en la artesanía de la labor, del arte, porque has comentado, bueno, toda la estampación que realizas, esa incisión que realizas en la pieza, después utilizar el recorte, el bisturí, y también esos recuadros de madera, que creo que además es una madera de México, mexicana, ¿no? Que traes que utilizas precisamente para dar esa sensación de proyección de la luz y la sombra con ese fondo tridimensional. O sea, todo eso es a mano. Todo eso es piezas únicas. Sí, todo el proceso. Me dedico totalmente a esto. Eso quiere decir que todas las horas de mi día
es para crear estas piezas. Entonces no miro el reloj ni nada. O sea, no. Es un poco extraño, ¿no? Porque actualmente todo va muy rápido, la gente cada vez tiene menos paciencia para las cosas, pero a mí este tipo de trabajo me hace parar un poco, me hace desconectar también un poco de las preocupaciones y todo. Así que para mí realmente es mi trabajo, me gano la vida con esto, pero aparte para mí es salud también, el hecho de crear. Y aparte la felicidad que aportas a la otra gente, ¿no? Cuando ve tus obras te das cuenta que doy felicidad y eso a mí me da también felicidad, ¿no? Además, una felicidad que se queda ahí marcada, clavada, Claro. y oye, que también hay que ser consciente del valor de la pieza, ¿no? que tenemos delante. Bruto, como comisario de la exposición, para mí que es un supone placer. también el tener, bueno, pues a María aquí en Jerez, el que le digamos a toda la ciudadanía, incluso a otros municipios de la provincia de Cádiz, bueno, que se acerquen hasta la sala de exposiciones del campus de la Asunción para poder ver su trabajo. No, sin duda, mira, en esa comunión entre Universidad de Cádiz, Vicerrectorado de Cultura y El Viajero Alado, Sí. llevamos ya un montoncito de años tomándolo con mucha calma pero sin parar, que es donde elegimos una o dos artistas, uno o dos artistas por año para apostar sobre seguro, observando mucho, y en el caso de María Pujol ha sido así y no de otra manera. Conocía su trabajo desde hace algún tiempo, sabes que tenemos grabadoras tan importantes como Bárbara Sungi en nuestra provincia, sí, que son, yo las veo trabajar juntas, dialogar, ellas en el taller, y son como esas personas que uno imagina del siglo XV, del siglo XVI, que no tienen el reloj, porque no lo había, que no se apuran y que están inmersas en su lugar de trabajo, ¿no? Creando sin prisa, porque la prisa supongo que en el siglo XVI era otro concepto. Entonces están ahí manchándose de tinta, con el elemento tinta, con papeles artesanales, en la mayoría de los casos hechos tenemos, sabes que de vez en cuando traemos a Juan Barbé aquí, que es un hacedor, un vasco loco, hacedor de papeles, lleva toda su vida haciendo papeles hechos desde la pulpa de las plantas, ¿no? Trabajamos, María trabaja con Juan, trabaja con otros hacedores de papeles, ya el papel en sí mismo para María ya es un lujo, no, es su manera de relacionarse con el arte, y a partir de ahí sacar un trabajo muy bien hecho, muy bien elaborado, que es una delicia para los sentimientos, para los ojos y para todos los demás relaciones que podemos tener con el arte, ¿no? Entonces yo sí, como tú dices, animaría a pasarse por el edificio de despachos y seminarios dentro del campus universitario de Jerez. Entrando a mano derecha, justo a la derecha está la sala. Eso es, está un poco vericuético el espacio, pero cuando llegas es una gran sala de exposiciones, sí. Está muy bien, es muy cómoda, de lunes a viernes, digamos en horario hasta las 9 de la noche, está abierto, se puede disfrutar, y hoy especialmente, para los que nos están viendo, pues a las 7 inauguramos, de 7 a 9 estaremos allí, tendremos alguna sorpresa, tenemos invitados, fíjate, yo tengo un grupo de alumnos de un máster de relación con el turismo cultural que doy en la Carlos III en Madrid, y han fletado un coche, uno o dos coches para venirse algunos de mis alumnos y conocer a María y llegar. Domingo Martínez, el que fue director de la Escuela de Arte de Jerez, es uno de sus valedores de bueno. Aquí. Domingo, ayer se conocían personalmente por primera vez cuando estábamos instalando la exposición, montándola, y les veías a ellos como si fueran amigos de toda la vida, porque Domingo es un gran experto en grabado, además, y en el mundo del arte en general, y como ellos tantos, que hay una comunión en nuestra población, en Jerez, que nos hace, bueno, pues que disfrutemos con la obra de María y que nos hace merecedores de la obra de María, de ir a verla, disfrutarla y ver que el arte evoluciona, el grabado en este caso de la mano de María Pujol está evolucionando, a saber lo que hace el año que viene. Sí, bueno, ya está la innovación, la tecnología, esa introducción de iluminación LED, ese dotar de vida y de movimiento a las obras a través de, bueno,
teniendo como base esa técnica ya de hace pues, muchos años, como es el grabado, pues la verdad que se abre un campo, ¿no? Para la investigación, para la prueba, para la innovación y también para ponerlo en valor quizás el grabado, ¿no? Porque no son habituales quizás tantas muestras de grabados, estamos más acostumbrados a pinturas, esculturas, fotografía, pero como grabado únicamente quizás son menos y es también pues dar su valor y darlo a conocer también para otros artistas, ¿no? Que puedan conocer el mundo del grabado. Exactamente. Bueno, la sutileza en la obra de María Pujol es fundamental. Cuando tú ves esas cajas con un LED que no ves, que solo intuyes, digamos, que afecta al papel de una manera muy tenue, pero suficiente para ver cómo ahí hay un mundo narrativo. Hay veces que tú ves, yo que provengo del mundo del cine, ¿no? Pues ves un mundo timbartiano en algunas de sus obras, ¿no? Con esos juegos de sombras. Yo le decía, ¿has estado en Brujas, en Bélgica? Porque la población de Brujas es una población, para mí, eminentemente timbartiana. Parece que Tim Burton o se ha inspirado en Brujas o los de Brujas, lo digo humorísticamente, se inspiraron en Tim Burton, ¿no? Sí. Pero y es ese mundo onírico, de esos bosques que realiza, esos árboles, esos pequeños bosquetes que están ahí en la obra de María Pujol, que nos hacen ser muy evocadores. Nos podemos quedar delante de un libro de artista, de una pieza, de todas las que están expuestas y empezar a soñar. O sea, solo recrearnos en una piecita. Y ha traído una serie de piezas pequeñitas, cuadraditas. Sí, iba a preguntaros por el formato de los trabajos que has traído. Mira, yo normalmente trabajo en 3 líneas y he traído una muestra de las 3 líneas de trabajo. Sí. Trabajo con pequeño formato tridimensional, gran formato tridimensional, libros de artista y luego la última serie que es de la incisión a la luz, que es lo que comentábamos de los LEDs. O sea que hay obras para todo tipo de público y precios para todo tipo de público también. Perfecto, oye, porque también es interesante, porque oye, tener siempre una obra de arte en casa es todo un privilegio, que tenemos que reivindicar también en nuestro espacio, en nuestra zona de confort, esos elementos que son únicos, artesanales, que vienen por parte del arte y no tanta producción lineal, ¿no? Que muchas veces pues, nos globalizamos demasiado, ¿no? Y tenemos que tener carácter propio también en nuestros espacios. Bueno, pues animamos a todo el mundo a que se acerquen hasta el 20 de enero al edificio de despachos y seminarios del campus de la Asunción, de aquí de Jerez, de la UCA, para poder disfrutar de la obra, del trabajo de María Pujol, que tenemos pues, el privilegio de haberla tenido aquí con nosotros, de tenerla esta tarde a las 7 en la inauguración. Este cuadro es precioso, aquí en nuestra ciudad. Y Bruto, pues muchísimas gracias también por facilitarnos el que podamos conocer artistas como María. Faltaba más, animar, recordar que es entrada libre y gratuita por si alguien tiene alguna duda, ¿no? Que estas cosas muchas veces, o sea, que todas las personas que nos están viendo, que se animen si quieren venir hoy por conocer, porque mañana ella vuelve a su vorágine de trabajo, se mueve mañana, de momento desaparece de Jerez y vuelve a su ritmo pausado y de trabajo, pero hoy se la puede conocer, se puede hablar con ella. Bueno, no sé, disfrutar de María Pujol en Jerez. Bueno, pues animamos a todo el mundo para que se acerquen y tengan la oportunidad de pasar este rato. Si viene gente de Madrid, ¿cómo no vamos a venir los de Jerez a conocer a María Pujol? Bruto, María, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Ha sido un privilegio. Gracias. Gracias. Vamos a disfrutar del último trabajo discográfico de Javier Salmerón. Acaba de sacar su último videoclip, hace unos meses sacaba su último trabajo discográfico y vamos a quedarnos con también la música y el arte de este compositor jerezano. Sabéis, un puñado de casas, una plaza, una fuente, una vieja rutina de misas y rosarios, y luego un horizonte cansado de olivares. Eternos lutos
así canciones. 3 días de verbena para la Cruz de Mayo y el baile transparente del domingo. Alguna vez también se muere alguien, cambia el cabo de la Guardia Civil. En fin, las cosas, los días van hundiendo su escarpelo en la corteza enorme del hastío. Porque pueblo es sudar, parir, partirse el alma sobre el yunque o el arán. Sopas de ajo al despuntar el día, a media tarde a la noche, mullirse bien la carne para la bota enorme del cacique, y madrugadas en que la miseria vuelve caricatura el pan y el beso. Pero también el pueblo tiene su espadaña, su romero, sus niños, sus canciones de rueda. Pueblo de España, elemental clavado, remachado entre olivos e intemperie. Pueblo de largas privaciones, desamparado y solo, tendido a la campiña, como una mano abierta, implorando un poquito de compasión. Un celemín siquiera de eso que llaman paz, sueños, desvelos. Bueno, pues es el último videoclip de Javier Salmerón, titulado El Pueblo, y como hemos visto, pues está dedicado también a Antonio Apresa, quien nos dejaba de manera repentina hace unos meses, este poeta arcense. Nosotros vamos a centrarnos a continuación en el blog trip que ha organizado el clúster turístico Destino Jerez. Durante todo este fin de semana, nuestra ciudad se va a llenar de blogueros, de blogueras del sector de viajes para conocer todos los elementos turísticos y el potencial que tiene nuestra ciudad. Se va a crear un hashtag, se va a hacer una campaña también por redes sociales con la presencia de estos profesionales en nuestra ciudad. Y vamos a hablar con una de ellas. En concreto, al otro lado del hilo telefónico, saludamos a Carmen Salas. Carmen, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntenos un poco cómo se ha organizado este blog trip, que es como se denomina, y todo el calendario de actividades que se va a enfocar en todos los participantes que van a formar parte de este blog trip, que no sé cuántos blogueros, blogueras van a estar durante este fin de semana en Jerez. Pues este fin de semana nos vamos a concentrar 18 bloggers de viajes de Andalucía, que pertenecemos a la Asociación de Bloggers de Viajes de Andalucía y bueno, el clúster turístico de Jerez se puso en contacto con nosotros y nos pareció una buena iniciativa para fomentar el turismo en Jerez, y vamos a conocer pues los sitios más importantes de la ciudad. Vamos a profundizar en el mundo del caballo, del vino, del flamenco, en fin, vamos a dar a conocer todo esto, aunque ya se conoce muchísimo. ¿Qué importancia cuánto mueve desde el punto de vista del turista que decide ir a un lugar de destino o a otro, o qué elementos visitar y disfrutar de cada destino al que se acerque, esas consultas y esas publicaciones por parte de blogueros?
¿Está cogiendo cada vez más importancia? ¿Bicheamos más lo que se publican por parte de diferentes perfiles de viajes? Sí, así ha cambiado todo mucho y porque damos información de primera mano, ¿no? Sí. Y lo contamos en nuestras redes sociales, que cada uno tiene un número de seguidores diferente. Y bueno, después escribimos nuestra experiencia propia vivida en la ciudad en nuestro blog de viajes. Entonces es como un acercamiento más a lo que es el turista que quiere visitar la ciudad. Nos fiamos más porque lo que ustedes reflejan forman parte de su propia experiencia personal, incluso pueden darnos información de lugares, sitios y experiencias que normalmente no aparecen en paquetes turísticos ya encargados o en campañas publicitarias, ¿no? Que son quizás más genéricas. Sí, efectivamente. Está la posibilidad, que creo que es una gran ventaja, el poder ver las cosas in situ, porque nosotros lo vamos publicando en las redes in situ, conforme vamos haciendo las actividades, vamos viendo las cosas, lo vamos explicando, vamos dando pues los horarios, los precios, las sensaciones que hemos tenido en ese momento, y es como más cercano, ¿no?, que ver algo en una revista de viajes, que puede ser una información más encorsetada, ¿no? O más, sí, más generalista, genérica, sí. No tan en concreto de la experiencia y del destino y del lugar. Se va a crear un hashtag, creo, enfocado únicamente a este blog trip, ¿no?, durante este fin de semana en Jerez. Sí, se ha creado un hashtag, porque tenemos empresas que al final del blog trip hacen las métricas, ¿no?, del alcance que hemos tenido durante todo el fin de semana, para ver todo el alcance que hemos podido tener, y seguro que sale un buen número. Ahora lo único que queda es disfrutar, ¿no?, de este fin de semana en Jerez, de ese destino, ese calendario, esa programación que tendrá caballos, que tendrá flamenco, que tendrá vino y otras cuestiones y otras ofertas turísticas, ¿no?, que tiene nuestra ciudad. Y culturales también, por supuesto. La gente cada vez busca más ese turismo de experiencia, ese turismo patrimonial, cultural, incluso gastronómico, que podemos sentirnos muy orgullosos en nuestra ciudad de tenerlo, más que a lo mejor otros atractivos, los que estamos más acostumbrados, otras inquietudes turísticas. Sí, aparte, pues vamos también a visitar un tabanco, vamos a ver flamenco. En fin, creo que va a ser como un tú a tú, ¿no?, entre el blogger y las personas que nos estén viendo a través de las redes y quieran visitar la ciudad en algún momento, pues van a tener una visualización mucho más cercana. Bueno, pues estaremos muy pendientes luego de cómo se contabiliza la repercusión y cómo se va a ver nuestra ciudad y nuestros atractivos turísticos a través de vuestras miradas, de todos los blogueros y blogueras de viajes de Andalucía que se van a concentrar este fin de semana en Jerez. Carmen, a disfrutarlo mucho. Sí, estamos deseando de llegar y seguro que va a ser una muy buena experiencia. Pues Carmen Salas, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias. A disfrutar de este fin de semana en nuestra ciudad. Gracias. Adiós. Bueno, a continuación vamos a hablar de música, porque esta tarde, a partir de las 9, hay un concierto en la Sala Quema aquí en Jerez que se titula Mitos y que va a tener como protagonista al percusionista gaditano Javier Prieto, uno de los precursores o pioneros en utilizar el handpan, que es un instrumento que vamos a conocer un poco más detalladamente, precisamente en primera persona, porque tenemos a Javier Prieto ya con nosotros. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias. ¿Va a ser tu primera experiencia ya en solitario? No. No. Llevo ya casi 6 años, 7 haciendo conciertos en solitario. En solitario, ya no solamente con otros compañeros que te acompañaban, aunque sí has tenido diferentes experiencias, ¿no? Sí, Hijo, también has estado... Como percusionista, pues acabas acompañando a muchísimos artistas distintos y, bueno, con el instrumento, pues se ha ido introduciendo un poquito también en el tema del flamenco, con lo que he acompañado a bastantes artistas flamencos también. Bueno, vamos a hablar del handpan.
y nos vas a explicar un poco las características de este instrumento. Has sido pionero prácticamente en utilizar, en tocar este instrumento. Cuéntanos de dónde viene, qué origen tiene este instrumento, qué versatilidad tiene y por qué te enamoró, por qué decidiste que vas a ser percusionista de handpan. Pues mira, realmente el instrumento se origina a raíz de otro instrumento que se llama steel drum, que es típico de Trinidad y Tobago, que es completamente al contrario, que es el que escuchamos en la música de la sirenita, en las músicas caribeñas, tal, que también es metálico. Dos luthiers suizos empiezan a desarrollarlo a un nivel armónico, a trabajarlo para que se pueda tocar con las manos, con los dedos. Y a mí me llega casi de casualidad en el año 2005, enero de 2005. Ellos estaban distribuyendo, pero estaban distribuyendo muy poquitos. Llegaron 3 a España. Uno se lo quedó Leo Trincavelli, que realmente es un chico uruguayo, que es el primero que lo tocó en España, y el segundo me lo quedé yo. Me cayó en las manos, yo venía a tocar la percusión, y este es como el sueño de todos los percusionistas, que venimos de dar muchísimos golpes, que no hacemos notas, y de pronto puedes hacer melodía y armonía con la percusión. Entonces, pues bueno, el tema además que está muy enfocado en los sonidos armónicos, tiene una historia como muy casi de relajación, como muy mística. Sí, como los cuencos. Sí, exactamente. Y como que te atrapa como muchísima facilidad, claro. Entonces, pues bueno. ¿Y qué estructura tiene? ¿Qué zonas o qué...? ¿Te enseño? Sí, por favor. Pues mira, el instrumento realmente tiene la parte central, esta parte central se llama DIN, que ya suena de por sí, tiene un anillo de notas, que son cada uno de los huecos. Y la parte trasera pues tiene una caja de resonancia que se llama GU, pero que también la tocamos realmente. ¿Sí? O sea, sí, se toca por todas partes el instrumento. El instrumento es un instrumento súper completo. Se puede tocar de esta forma, se puede tocar tumbado, hay muchísimas maneras de tocarlo. O sea, tiene una vibración y una armonía específica que se puede aplicar a cualquier estilo musical. Has comentado que, bueno, lo has aplicado al flamenco. Bueno, yo lo aplico al flamenco y al no flamenco. Yo lo aplico al flamenco porque vengo del flamenco, hace muchísimos años de flamenco, entonces pues la primera rítmica que me sale es una bulería. Entonces pues prácticamente trabajo con rítmicas flamencas al principio y después te encargas de hacer otras cosas, pero es un instrumento musical como una guitarra, es decir, lo puedes aplicar a lo que quieras. La única problemática que tienes es que son escalas limitadas, con 6 notas o 7 notas, con lo que no tienes un piano completo. Y claro, por tanto no puedes trabajar armonía. Así que yo, por ejemplo, esta noche tocaré 3 a la vez para poder tener 2 octavas del piano y poder trabajar con la armonía completa. Te creas un instrumento completo con 3, o en este caso con 3 handpan. Yo, por ejemplo, con 3. Hay otros players que tocan con 4, con 5, con 2. Nos vamos creando nuestros propios pianos, vamos a decirlo de alguna forma. Bueno, y eso, cuéntame, el estudio del instrumento, cómo aplicas pues, las notas, las partituras, los tiempos. Bueno, realmente cada uno viene de una disciplina distinta. Plantéate que hay gente que se acerca al instrumento desde un piano, o hay gente que se acerca al instrumento desde la percusión o desde una guitarra. Por tanto, los conocimientos musicales previos que traes te van a hacer enfocar el instrumento de una forma o de otra. El instrumento nace en el año 2000. Esto quiere decir que tiene 22 años de antigüedad y por tanto no existe la tradición. Nos estamos inventando la tradición del instrumento. Y esto quiere decir que además tenemos un instrumento que está en su prehistoria ahora mismo. Por tanto, cada uno se acerca al instrumento como puede. ¿Cómo se toca? Pues cada profesor te va a enseñar de una forma, y te digo profesores que somos nosotros, los que empezamos en 2004, 2005, somos los que estamos empezando a dar clases ahora. En 2016, 2020 hemos empezado a dar clases a una serie de gente que cada vez más extenso el número de gente que lo toca, aunque sigue siendo muy limitado comparado con cualquier otro instrumento. Y que hay un mundo de investigación todavía por descubrir, ¿no? Y por llevarlo, no sé, hasta dónde se puede llevar, porque hasta ahora mismo se utiliza prácticamente para todos los estilos musicales. Sí, está muy asociado a la música electrónica actualmente, se toca mucho con DJ, se toca mucho para música meditativa también, y el desarrollo es enorme. Empezamos con 8 notas, este es un handpan bastante normal, con 8 o 9 notas, pero ya hay instrumentos que tienen 14, 15 notas por debajo, se empieza a desarrollar como instrumento también más complejo, ¿no? Sí. En esa investigación también de lo que es la elaboración, ¿no? La creación del propio instrumento. Después siempre decimos un poco como en broma que dentro de 50 años hay quien verá los instrumentos actuales y dirá, mira, no tenían luces todavía los instrumentos, o todavía eran de metal y no eran de fibra, ¿no? Que suponemos que antes o después va a empezar a variar el tema. Ya hay intentos de hacerlo electrónicos como tal, y entonces, pues bueno, irá variando. ¿Hay muchos seguidores, músicos que están optando por el handpan? Bueno, ¿O todavía es un instrumento que
que da pavor el introducirse, el tocarlo. No, yo creo que hay mucha gente que se quiere acompañar del handpan. Hay mucho cantante que se quiere acompañar del handpan, porque también te da una resonancia que es muy única, y si estás buscando ese tipo de sonoridad que tú decías de los cuencos, ¿no? Esa cosa como que te eleve un poco a nivel meditativo, vamos a decirlo así. Trascientes, ¿no? Lo vas a buscar, pero claro, todavía sigue siendo muy marginal. Es un instrumento, en España estaremos tocando los 400 personas, que si lo comparas con una guitarra, bueno, es nada, o sea, nada más que en San Miguel hay 400 personas tocando la guitarra. Claro, entonces, como bueno, pues imagínate, es muy marginal aún. Entonces, pues bueno, y que lo toquemos profesionalmente, muy poquitos, en el mundo te hablo. O sea, estaremos 1.200 personas en el mundo tocando esto. ¿Y la versatilidad que tiene? Pues es que depende muchísimo del músico realmente. Es que no viene a ser más que un instrumento. Todo el mundo piensa como pero no, es un instrumento. Tú quieres tocarlo a nivel de acompañamiento para voz, vas a tener que aprender a tocar armónicamente el instrumento. Si quieres hacerlo como solista, vas a tener que aprender a trabajar melódicamente y rítmicamente. Versátil es... ¿Cuánto de versátil puede llegar a ser? Pues mucho más. O sea, estamos en investigación, yo ahora estoy en investigación con electrónica, con meterle efectos, con meterle pedaleras, con convertirlo en un instrumento que se pueda modular como si fuese una guitarra, claro. ¿Cómo es un concierto en solitario de handpan? Pues los demás no lo sé. El mío tiene mucha charlatanería porque como ves charlo mucho. O sea, Ay, no, yo sé que me quedo... No me cuesta, yo trabajo en función de las canciones, es decir, explico las canciones antes de tocarlas, porque entiendo que al tocar solo el instrumento te lleva a este sitio que es un poco, de nuevo, relajante. Sí. Puedes dejar dormido al público, realmente. Entonces no se trata de dejarlo dormido, por tanto yo cuento la historia de la canción. Yo vengo también de trabajar con grupos de narradores mucho tiempo, sobre todo con Alberto Mateo, que está aquí de Jerez, y todo el cuento. Y tengo ya el vicio de contar en el escenario. Por tanto, al final, mi concierto, por ejemplo, es narración y canción. Narración y canción. Funciona de esta forma. Pero tienes desde conciertos meditativos en una sala de yoga con gente tumbada, a conciertos con música electrónica. Vas a tener absolutamente de todo, claro. Bueno, en ese caso sí está a lo mejor acompañado por otros instrumentos, pero sí. El handpan es te hablo desde el total desconocimiento, uno de los únicos instrumentos de percusión que puede ofrecer un concierto solitario. No, o sea, de percusión melódica hay bastante, lo que pasa es que es muy desconocida, pero tienes desde una marimba hasta chalapartas, hay xilófonos, metalófonos, realmente pertenece a la familia de la percusión melódica, que hay muchísimo, desde superfigurones como Tito Puente, que manejaba el xilófono y los metalófonos a unos niveles tremendos. Es decir, se puede hacer un concierto, ¿no? de marimba clásica tranquilamente en solitario. Pero bueno, tiene otro componente distinto, no sé, está más asociado tanto el metalófono como el xilófono al jazz y la marimba a lo clásico. Y esto tiene este componente medio hippie, realmente, ¿sabes? Que te hace acercarse a otro tipo de público al instrumento. ¿Y cómo compones los temas, las piezas? Desde muchísimas perspectivas, no sé. El instrumento te da un montón de posibilidades porque puedes componer desde una forma clásica, trabajando armonías, por ejemplo, puedes componer desde bases rítmicas, es decir, quiero hacer tal trabajo rítmico, quiero pasar de un 12/8 a un 7/8 en tal parte de la canción, y vas trabajando distintas melodías en esas bases rítmicas. Entonces tienes muchas posibilidades, muchas más de las que se podrían explicar en 3 minutos realmente, pero se compone, te vuelvo a decir, cada uno y cada una desde la perspectiva y la óptica que puedes realmente. Es que no tenemos escuela. Al no tener una escuela como tal, al estar creando la tradición, realmente nos estamos inventando todo. La forma de composición, la forma de tocarlo, hay gente que lo coge de una forma, gente que lo coge de otra. Y lo bueno es que existe esta mentalidad abierta, en el sentido de no hay nada que sea erróneo de momento con el instrumento. No es esto de que... No hay una nota que suene mal. Ni eso, ni una posición que no sea. Es decir, no, ¿lo has cogido al revés? No lo has cogido al revés. Lo has cogido como crees que tienes que cogerlo, como te es cómodo a ti. O sea, se trata de decir, bueno, si ves a otra persona haciéndolo de otra forma, tratas de imitarlo. Es como, estamos tratando también de crear una tradición que sea lo más amplia posible para que el instrumento sea lo más amplio posible, claro. Con un componente de improvisación brutal, entiendo. Mucho. Hay mucho componente de improvisación. De todas formas, también hay músicos que son músicos muy clásicos, que tocan el instrumento con una forma muy cerrada. Mis canciones son canciones que están cerradas, por ejemplo. Puedo improvisar durante una canción porque al final usas la canción como un estándar, como casi cualquier otra canción.
tiene una estructura, a nivel de canción también depende mucho del músico. Yo vengo con una estructura más rock o más pop a nivel de... Y habrá gente que venga con una estructura más de bases electrónicas, de cómo se hace un drop hacia el medio, cómo se va descomponiendo, entonces pues bueno, o de... Yo hago una sinfonía y trabajo como una sinfonía clásica. Vas a encontrar de todo. Es un instrumento, una vez más, no es un tipo de música. Hay mucha gente que lo asocia a tipos de música y realmente lo puedes encontrar en cualquier tipo de música. Y Javier, has dicho, bueno, se puede utilizar también para crear ese ambiente de recogimiento, de trance, de meditación, ¿no? Que puede aportar el handpan. Entiendo que cada tema cuenta una historia, crea un estado de ánimo. ¿Tus temas hacia dónde se encaminan? Yo trabajo con la mitología, trabajo con los mitos. Ya hay mitos, ¿no? Sí, que es el nombre del trabajo con concierto dos mitologías distintas, que son las mitologías clásicas, y después trabajo con algo que llamamos mitologías personales, que viene a ser la construcción de tu propio relato. O sea, cuando nosotros contamos nuestra historia, nuestra infancia, nuestra adolescencia, la contamos desde cómo recordamos nosotros los hechos que nos han pasado, que muchas veces se alejan muchísimo. Como de la adornamos. realidad, ¿no? Al final es como la percepción, ¿no? Que se nos queda. Es tu propia mitología. Entonces yo construyo las canciones en base a qué historia quiero contar. Yo no construyo las canciones en base a voy a acertar armonía y desde aquí saco, sino quiero contar la historia de Medusa, trabajo con la historia de Medusa y veo desde dónde viene Medusa y qué quiero contar de la historia de Medusa a nivel musical. ¿A dónde me lo quiero llevar? ¿Qué me resuena a mí como el sonido del mar en el caso de Medusa? ¿O quiero trabajar con una historia muy triste? Pues voy a trabajar evidentemente en escalas menores, voy a trabajar... No es distinto, te vuelvo a decir, no es distinto a composiciones de otros estilos de música, pero estamos hablando de canciones. Cuando tú me preguntas por un concierto, por ejemplo, un ambiente más meditativo, hay mucha más improvisación. Se trabaja mucho más con cómo se mueve la frecuencia de cada una de las notas, de cómo está llegando eso a cada... Sí, la energía también que se crea, que también esa vibración, ese vibrato entre el instrumento y la vibración emocional, ¿no? Que se crea en el ambiente también. Y gente que te va a trabajar directamente desde los chakras, desde cómo tal chakra vibra en tal frecuencia, y qué escala, qué tonalidad es perfecta para este chakra. Es que esto tiene ya también un recorrido gigantesco, con miles de personas distintas, claro. Bueno, vamos a hablar de tu concierto esta tarde. Vale. A partir de las 9, la Sala Quema. Mitos. Es precisamente lo que nos estás contando, ¿no? Sí. Esa mitología con la que tú trabajas. Entiendo que dentro de una mitología con algún componente biográfico o lo que te transmite, ¿no? Cada historia dentro de la mitología, ¿no? Sí, bueno, todo empieza un poco primero por la mitología personal y después por la revisión de las mitologías, de cómo nos han llegado las mitologías a la actualidad y cuando investigas un poco el origen de las mitologías, cómo son las mitologías y cómo nos han llegado, quién nos ha contado la mitología y cómo nos han querido contar las mitologías. En el caso de Medusa, por ejemplo, que es el caso como más conocido, creo, ¿no? Que llega como alguien, como una mujer mala, con los cabellos de serpiente, con las piedras. Nunca nos cuenta que Poseidón la viola, por ejemplo. En la mitología no te cuenta que Poseidón la ha violado, que por la violación Afrodita, a Atenea, la manda a un aislamiento y le convierte las cabezas, los pelos en serpiente. Es decir, no se cuenta la historia de Medusa, de dónde viene Medusa, ¿no? Medusa era una muchacha que de pronto se transforma en un monstruo después de que la violen. Entonces, también es darle un poco de contexto a las mitologías y que veamos también de dónde viene cada mitología y qué nos han querido contar con las mitologías, para saber también qué intención hay detrás de que te cuenten una historia a la mitad o entera, ¿no? Que es un poquito la idea. Va un poquito por ahí. Hablarse del personaje de Medusa, ¿qué otros personajes de la mitología vas a transmitir esta tarde en el concierto? ¿O cuál te sientes tú más identificado, más te gusta o no? ¿O qué ritmo le pondrías a cada uno de ellos? Pues mira, voy a hablar del aquelarre de Zugarramurdi del siglo XVIII. Voy a hablar también de la diosa Bastet de la mitología egipcia. Voy a hablar también de Lucifer, como ángel caído, que no como diablo. Entonces, vale, pues, por los que ha dicho, digo, va a haber un ritmazo impresionante. Bueno, algunos sí, otros no. Vale, por los tres que has comentado, digo, eso tiene que tener el acompañamiento con música con bastante ritmo. Sí, es muy rítmico, no es un concierto meditativo lo que hago. Y te digo, evidentemente baso los conciertos en rítmicas flamencas, es decir, te puede sonar cuando estás escuchando decir suena como una alegría, aunque no sea armónicamente una alegría, o esto suena como una soleá por bulería, aunque no sea armónicamente una soleá por bulería. Va a tener trazos siempre, porque la cabra tira al monte, no lo puedo evitar, claro.
Esa impronta es tuya. Sí. Y esa se tiene que reflejar también en tu trabajo. Sí, es mi raíz y yo creo que la raíz es súper importante mantenerla y mostrarla, claro. ¿Qué duración tiene el concierto? Pues depende de lo a gusto que esté la gente. Ahí sí vamos a improvisar, ¿no? Porque yo soy súper charlatán. En principio puede durar 1 hora y cuarto, que sería lo normal, de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, pero se puede extender. Depende muchísimo de la gente, depende del palo cortado que hayamos bebido todo el mundo, ¿sabes? Primero. Que eso también afecta, ¿no? Influye a la hora de tocar, ¿no? Se toca más a gusto, ¿no? Sí, hombre, que sale estamos, mejor. Y que estamos el golpe se da mejor, que ¿no? estamos en Jerez y no te tomas una copita de palo cortado. Te estás equivocando aquí. Bueno, hay que decir que es la Sala Quema esta noche a partir de las 9, que las entradas tienen un precio de 10 euros, que se pueden adquirir allí mismo también en el concierto, en la sala. Y bueno, ¿cómo te presentas también tocando aquí en Jerez? Pues mira, he tocado en Jerez unas pocas veces, pero nunca solo. He tocado en el festival con artistas flamencos, he tocado con narración oral, pero es la primera vez que vengo solo y quería que fuese la Quema porque la Quema es un espacio muy singular. Sí. Es un espacio para mí es súper cómodo a la hora de trabajar. Ellos son maravillosos, María es maravillosa. Que sea la reapertura de la Quema es muy guay porque llevaban 6 meses sin programar y después de la pandemia ha sido muy compleja la actividad en la Quema, entonces participar en esto era muy bonito. Y después yo, no sé, yo es que Jerez es mi casa, yo he estado aquí trabajando en prensa también casi 5 años, en La Voz de Jerez, de crítica flamenca, yo soy el gaditano aquí, soy el de Jerez en Sevilla, soy el sevillano en Cádiz, ¿sabes? Realmente tengo como esos 3 puertos en mi vida, ¿no? Bueno, no son malos puertos, ¿eh? No, para nada, para nada. No todo el mundo puede decir que tiene esos 3 puertos. Entonces, para mí es una cosa de mucha responsabilidad porque para mí es mi casa. Jerez es como tocar en casa, pero no he tocado nunca solo en casa. Entonces, como bueno, a ver, va a venir mucha gente, vendrán amigos y tal. Entonces, pues sé que van a venir flamencos, que me da muchísima impresión. Vendrá María Dalma Moreno, que me da una impresión tremenda, por ejemplo, que venga. Pero bueno, vamos a estar... O sea, puede salir de todo esta noche allí, ¿no? Ojalá. Yo me imagino, no sé. Sí. Yo lo dejo caer, digo, porque Sí. vamos al concierto a verte, a disfrutar de ti, de tu música y de las historias que nos quieres transmitir, pero que está abierto a que pueda ocurrir cualquier punto mágico que aparezca allí, ¿no? Está abierto. Yo le toco las palmas a cualquiera. Ya te digo, yo soy muy fácil para eso, también. Oye, Javier, cuéntanos un poco tu calendario, tu programación, en qué proyectos estás metido. Voy medio loco ahora mismo. Sí, ¿no? Sí, porque esto ha sido muy complejo. Después, pospandemia ha sido como... La pandemia fue un desastre, pospandemia ha sido como arrancar muy lentito y desde mayo hacia aquí ha sido como... a borbotones de pronto, una cantidad de trabajo tremendo. Yo toco hoy aquí, mañana toco con Chocolata, que es un artista de aquí de Jerez, toco en Sevilla, en Diputación. Tengo curso mío de handpan en Sevilla este domingo. La semana que viene vamos con el trío a Circuito de Diputación de Sevilla. Tenemos también un espectáculo de infantil con pompas de jabón y hand la semana que viene. Tenemos curso en Córdoba. No sé, hay ahora mismo es que muchísimo trabajo. Yo aparte doy clase de rítmica flamenca, con lo que tengo clases durante toda la semana, doy clases de handpan, con lo que tengo cursos constantemente. Hacemos cursos en Benalmádena el mes que viene para gente de avanzado, que viene gente de toda España a hacer el curso con el instrumento. ¿No paras? Ahora mismo no. No paras. Oye, y hablando del flamenco, ¿están los artistas más abiertos a introducir el handpan? Sí. Sí, ¿no? El flamenco está muy abierto ya. El que quiere estar abierto en el flamenco está abierto. Ayer discutíamos con unos amigos allí en Sevilla sobre qué concepto queremos del flamenco. A mí me gusta mucho el flamenco y me gusta mucho el flamenco a todos los niveles. Me gusta desde lo que hace Raúl Cantizano con los volubles, que hacen algo súper contemporáneo, a Chocolate o Agujeta. O sea, me gusta desde una cosa a la otra y me gusta mucho el flamenco. Pero el concepto que queramos tener el flamenco depende de nosotros. Si queremos que sea una cosa muy reducida a nivel de lo que es el fado en Portugal, o tú quieres que sea el rock and roll, que de pronto tienes 18.000 estilos y es una cosa súper aperturista. A mí me gusta imaginarme el flamenco como el rock, en el sentido de no me gustan todos los tipos de rock, pero me gustan muchos estilos de rock. Y me gusta imaginarme el flamenco así como, bueno, tenemos lo que es el núcleo del flamenco, pero de pronto el flamenco cada vez se abre hacia más posiciones y cada vez me gustan más cosas y hay cosas que evidentemente no me van a llegar. Entonces siempre va a haber un hueco para esto, porque yo creo que el flamenco está en expansión. No es tan antiguo el flamenco, no somos tan antiguos. No, si no, no tendría tanta repercusión, claro, ¿no? Ni tantas influencias, ni llegaría tanto a tantas personas en el mundo.
y que no estamos inventando tampoco tantas cosas, que ya había saxofón en los años 20, que ya se tocaba el piano en el siglo XIX, que realmente el flamenco siempre se ha mezclado, que es una música que ya nace mezclada, que ya nace muy bastarda, entonces realmente es muy interesante que se siga mezclando. Bueno, pues Javier, yo estaría contigo toda la mañana aquí. Vamos a recordar tu concierto. Esta tarde la oportunidad de ver a Javier Prieto en la Sala Quema a partir de las 9 de la noche y conocer un poco también y disfrutar de este instrumento que a lo mejor no estamos tan habituados, no es tan familiar para la ciudadanía en general. El tocarrollo, no sé si puedes sí, claro. ahí, No se sabe. manipularlo, tocar algo ahí para ver cómo suena. Esto es una escala flamenca específicamente, la que usaríamos para la seguirilla. Yo ya me imagino una bailadora y Ojalá. acompañando al handpan. Estaría maravilloso. No al contrario, no el handpan acompañando al baile, sino el baile acompañando al handpan. Javier, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por habernos acompañado en la jornada de hoy. Esta tarde a las 9, concierto de Javier Prieto en la Sala Quema. Y bueno, pues poder conocer tus historias, lo que nos quieres contar a través de esos personajes de la mitología y bueno, y otras circunstancias, ¿no? que también nos quieres trasladar con tu palabra y con el handpan. Muchas gracias. Muchas gracias Oye, a y ti. te seguiremos allá donde vayas. Muy bien. A partir de ahora, fichao. Perfecto. Javier, muchas gracias. Gracias a ti, buen día. Nos vamos a publicidad brevemente. A la vuelta vamos a hablar de flamenco, de actividades también que se han realizado esta semana con motivo del Día Internacional del Flamenco.